Bueno, seguimos hablando de los años 80, Miki, y nos estabas contando una pequeña historia de qué difícil era tener un DNI, la libreta electoral de entonces, sin haber votado. Eras un sospechoso. Sí, sí. Y bueno, me dice Huicho y me están llevando, entonces le pregunto al jefe que se lo llevaba, ¿por qué te lo llevas? Es que no ha votado. Entonces era claro, si no has votado es porque eres senderista, o simpatizas o lo que fuera, o haces causa común. Entonces, si te llevaban ya 45 días que no sabías nada de él y de repente no sabías nunca más nada, ¿no? De acuerdo a lo que había hecho o dónde te arrestaban. Así que le dije, no, pero mira, que le expliqué la historia, que habíamos ido juntos, que yo lo... Coyoliti, no sé qué. Por ahí hubieras empezado, ya anda nomás, siéntate. El otro pata no sabes de qué tono de blanco estaba. El pobre Huicho. La vio cerca. Sí, porque eso, si te llevan ya no sabes qué va a pasar. Tú no estabas ahí para explicar, te lo llevaban. Claro. Y un poco cambiando de tema, Roxana, tú que te dedicas al cine, ¿qué recuerdas del cine peruano de los 80? O sea, yo sé que hubo películas importantes. En este momento quizá me recuerdo a la más emblemática, una de las más emblemáticas, que fue La Boca del Lobo, de Pancho Lombardi. ¿Qué recuerdos del cine de los 80? Bueno, para mí también esa es la película más importante de la década y me parece que es una de las películas más importantes del Perú, realmente, hasta el momento. ¿El cine peruano en su historia? Peruano. Sí. Yo creo que sí. Para mí, ¿no? Eso ya es una opinión muy personal, ¿no? Es la mejor película de Lombardi y creo que además es una película muy valiente para su momento, ¿no? Porque él habló de un tema en el momento, además, en el que estaban pasando cosas, ¿no? Que no fue fácil, ¿no? Me imagino, para él en ese momento plantear, exponer, ¿no? Lo que estaba pasando en la sierra en ese momento y que no tuviera gente que se opusiera además, ¿no? A esa idea que él tenía, ¿no? de claramente, ¿no? Decir que el ejército también estaba cometiendo atrocidades y no solamente era Sendero Luminoso el único responsable por las muertes, ¿no? Y que los campesinos vivían pues en medio de dos fuegos, ¿no? Exactamente, y que realmente ya lo único que te queda es irte, ¿no? Porque el final de esa película además es eso, ¿no? La niña que se va, ¿no? La niña que se va después que la han violado, después que le ha pasado de todo, además, ¿no? Entonces a mí me parece una película muy honesta, muy valiente, ¿no? Y es probablemente lo mejor que se hizo en esa década, ¿no? Y que el ejército en su momento no estuvo de acuerdo con el contenido de la película, recuerdo, bueno, y hasta ahora no está. Pero si yo te digo, yo nomás con mi película también pongo ejemplo, porque tengo que retomar muchos aspectos de los años 80, ¿no? Cuando fuimos a poco necesitábamos fusiles, necesitábamos indumentaria de esa época, ¿no? Entonces uno de los que trabajaba en la película, que era el productor de arte, él tenía un tío que era, no sé si general, coronel, algo así, fue a hablar con él, bueno, en fin, hubo todo un acercamiento, digamos, a las Fuerzas Armadas para que nos prestaran las armas y todo, ¿no? Leyeron el guión, ¿no? Y me dijeron, mira, si tú quitas esa parte de la directora, que si quita esa parte en la cual se lo lleva, o sea, está bien que se lo lleven al chico, bueno, un poco lo que le pasó a Huicho también, que se lo llevan al chico porque no tiene documentos, en este caso no es porque no votó, ¿no? Pero cuando vuelve, que no se le ve al chico que le ha pasado algo, o sea, si el chico en un momento dice, no, me han tratado bien, entonces nosotros apoyamos con lo que quieran a la película, pero no, o sea, un poco como lavar la cara, ¿no? Entonces, está loco, pues entonces al final fabricamos de mentira los fusiles, todo, ya no pedimos ayuda de nada, ¿no? Claro. Pero hasta ahora, o sea, si esto pasa ahorita en el año 2012, que fue el año pasado cuando se hizo eso, imagínate lo que fue en ese momento, ¿no? Me imagino que lo amenazaron, además, le pasó de todo. Sí, esa película además se filmó en un pueblecito serrano de Tacna. Sí. Sí, en Tacna se filmó. Él es de Tacna, pues. Claro, también es. ¿Y tú qué recuerdas del cine de los 80, Miki? ¿Alguna película emblemática? Maruja en el infierno. Claro, Maruja en el infierno también, ¿no? Que es yo no la vi. Ella era desconocida, Elena Romero era desconocida. Sí. Ella prácticamente hace toda la película, sí, pues, ¿no? Sí. Yo la fui a ver al cine Orrantia, me acuerdo que ya ni siquiera funciona como cine, creo. Caídos del cielo también. Claro, es la década de Lombardi, ¿no? Básicamente, claro, ¿no? Si él hizo sus mejores películas. Además, estas películas, por lo general, fueron premiadas varias veces en festivales en el extranjero, ¿no? Sí. Bueno, La Boca del Lobo sigue siendo una referencia del cine peruano en muchos otros países, ¿no? Porque yo cuando he viajado, ¿no? La gente recuerda esa película, ¿no? Porque es que se ha visto muy poco acerca de lo que pasó acá en Perú, ¿no? El conflicto armado es desconocido. Eso te iba a preguntar un poco, Rosana, los eventos como a veces históricamente muy traumáticos, muy movidos, a veces cuesta, ¿no? elaborarlos o cuesta, y justamente películas o, ¿no? medios artísticos a veces, o también teatro, digamos, para tratar de
reelaborarlo, ¿no? Hay mucha película posterior, digamos, actual, por decirlo, posterior a los 80 que trate de reeditar un poquito de esa época, ¿o no? No muchas, no todas las que deberían, creo yo, ¿no? Yo también creo eso, O sea, por eso te o sea, se pregunto. pueden contar muy poquitas películas Así que es. estén tratando el tema y, por ejemplo, no sé, una de la teta asustada, ¿no? Que fue un boom, ¿no? Con los premios y todo, ¿no? Pero fue una película que no tuvo un acercamiento real con el público peruano, porque les era difícil, ¿no? Porque un tipo de película más para festival, ¿no? Entonces, finalmente, claro, una película como La Boca del Lobo creo que tocó mucho más al pueblo porque, digamos, que se entendía más, una película Menos simbólica, con una digamos, estructura, más. digamos, que se podía comprender mejor, ¿no? No era una película de festival nórdico, por decirlo, ¿no? Entonces, han faltado películas, creo, porque con el cine se construye una memoria histórica también, ¿no? Y no, es curioso, yo tengo alumnos extranjeros en la universidad, todos saben perfectamente lo que pasó en Chile, sobre todo lo que ha pasado en Argentina, donde ha habido muchos menos muertos de lo que ha habido por acá. ¿Por qué? Porque han visto muchas películas. Y te dicen, he visto esto, el otro. O sea, los argentinos, de acá la dictadura, el año siguiente sacan una película como La Historia Oficial. Claro. Y se gana el Oscar, además, la película, ¿no? Y acá, hasta ahora, cuesta trabajo contar lo que ha pasado, ¿no? Porque además que como está tan polarizado todo, entonces nunca va a quedar contento todo el pueblo peruano con lo que cuentes, ¿no? Porque hay unos que no están en contra, otros a favor, entonces es muy complicado, pero el cine es absolutamente necesario porque es un medio que toda la gente puede llegar a él, ¿no? No es lo mismo que un libro, no todo el mundo lee, ¿no? Entonces es necesario que haya más películas, ¿no? Pero si todavía ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo contar esa historia en los textos escolares. Exacto. O no se cuenta, básicamente. Los chicos, porque tú eres profesor también, o sea, los chicos no saben nada de lo que pasaba en esa época, ¿no? Saben bien poco, entran a la universidad sabiendo muy poquito. Hay un músico que estaba acordándome que él es Freddy, no me acuerdo el apellido de Freddy, lo quiero mucho a Freddy. Él es de Andahuaylas y él es director del grupo Uchpa, que hacen rock y cantan en quechua. Y él era policía. Mira. Él era, en la época del terrorismo, él era policía. Entonces, él tendría historias buenazas que contar. Pero las cuentas las contamos a través de su música en algún momento, ¿o no? No lo sé, porque es en quechua. Y el otro tema que viene emparentado un poco con el cine, como medio de expresión, es la música, ¿no? Tú hablabas que en los años 80 surgió todo un movimiento por hacer música, pero con contenido de protesta, de denuncia social. Ahora, por ejemplo, las radios, yo creo que siguen habiendo peruanos que hacen música, hay muchos grupos peruanos que hacen música, pero en la radio ya casi no se toca música peruana, ¿no? En los años 80 yo me acuerdo en los rankings que hacían las principales emisoras, había grupos y canciones peruanas, Miki. Lo que pasa es que ya todo ha cambiado, o sea, hay un tema corporativo que es ahora es como lo deseable, ¿no? Si el Perú ya es una marca, ¿por qué es una marca? Pregunté en ProPerú, ¿no? Y entonces en esa época era muy diferente, ¿no? Ahora las radios son corporaciones, entonces todo ha cambiado, no, el perfil es otro, ¿no? Y acuérdate que en los 80 Alan García era el presidente más joven que Perú tenía, y Alan García no reconoce los convenios y deudas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces dice, no pago. Entonces ese es el espíritu que ella estaba diciendo, ¿no? Que claro, no había muchos más ambulantes, era todo más caótico. Si el presidente se zurró en sus compromisos, entonces los demás, yo tampoco te pago, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, yo quería también añadir que, por ejemplo, uno de los motivos que yo no podía aceptar trabajar en el Congreso era porque yo trabajaba en el Guayaga. En el Guayaga no había Estado peruano. El Guayaga estaba controlado por el Partido Comunista de Abimael Guzmán. Era zona liberada, entre comillas. Una de las zonas liberadas, sí, porque Ayacucho era otra. Y esa zona liberada permitía Sendero trabajar a las firmas de colombianos y peruanos que vendían derivados de la coca, ¿no? Drogas. Y yo iba a tocar y eso, entonces... O sea, si yo hubiera sido congresista, me hubieran matado.
Ahí surge todas estas canciones como, digamos, emblemáticas de esa época tuya, vamos a Tocache y todas estas... Sí, claro, que cuentan todas las historias de las cosas que hemos vivido, ¿no? Y hay un montón de bandas que tenían un montón de cosas que decir. Había las bandas complacientes, pero había un montón de bandas, pero no solo de este movimiento subte que había, había escritores, había poetas, novelistas. Bueno, y muy interesante también el trabajo de Vigascani, ¿no? Claro, en el teatro, ¿no? Así que sí, había un montón de propuestas súper interesantes y propias, caletas y marginales. Completamente marginales y que tenían sus canales. Siempre surge, como decías, ¿no? La primera maqueta de Narcosis, del grupo de Huicho y Pelo Madueño y Cachorro, eran geniales porque era cantante, guitarra y batería, no había bajo. Un grupo punk. Y el hit de ellos era Sucio Policía Verde. Yo los conocí en un evento subte, él cantando, y luego lo conocí en la cola y la ferocidad que tenía en el escenario, era un tipo tranquilazo y me hice amigo de él. Y cuando vino Charly García me dice, oye, consígueme música peruana. Entonces llamé a Huicho y le digo, oye, ¿me puedes conseguir unas maquetas? Y me manda la maqueta de Narcosis y la maqueta de Leucemia. Y la maqueta de Narcosis la había hecho Huicho en su garaje en 2 caseteras. Sí, pues. Entonces, los cassettes. cada uno se recurseaba. Y ese disco de Narcosis es un ícono, es un hito importantísimo en la cultura musical de Perú. Sin embargo, como decía Juan Luis, se escuchaba también más en las radios, a pesar de que era como más casero, todo se escuchaba más, ¿no? Bueno, vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a continuar con ese tema de los 80. Volvemos.